Alabado sea Dios para siempre. Gálatas capítulo 5, amados hermanos, veamos desde el versículo 13 para recordar. Hace unas semanas habíamos iniciado, ¿verdad? Estudiando, examinando estos versículos de la palabra y habíamos tenido un paréntesis como de 3 o 4 semanas, pero leamos desde el versículo 13 hasta el versículo 18 y leemos la palabra del Señor, amados, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Versículo 13 dice así: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Amén. Oremos, mis hermanos, oremos. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra en esta hermosa mañana, en esta escuela dominical. Te pedimos, Señor, al meditar en estos versículos de tu palabra, que nos bendigas al hacerlo. Señor, enséñanos tu verdad. Ayúdanos, Señor, a hablar y a recibir esta palabra en esta escuela dominical. Danos la gracia, la sabiduría, la unción del Espíritu Santo. Ilumina, Señor, el texto sagrado delante de nuestros ojos. Danos entendimiento, enséñanos tu verdad, divino Espíritu del Señor. Ayúdanos a glorificarte al escudriñar tu palabra, al oírla, al creerla, al recibirla, al obedecerla, al practicarla. Enséñanos tu verdad en estos versículos que hemos leído. Habla a tu pueblo aquí presente y a los hermanos que están conectados a la distancia a través de la página de Facebook. Te damos gracias por tu palabra y pedimos que nos bendigas. Espíritu Santo, enséñanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amada iglesia. Alabado sea el Señor. Pues estamos, hermanos, compartiendo estos versículos que encontramos en el libro de Gálatas, y usted ve que en esta parte que hemos leído está en particular hablando de lo que es la vida en el Espíritu. Ya hemos, hermano, meditado en algunos de estos versículos en los cultos anteriores, pero llegamos aquí al versículo 18. Esté atento allí en el versículo 18. Dice: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y luego enseguida el apóstol va a mencionar o va a enumerar algunas de las obras de la carne, con qué el propósito él lo hace. Ya lo vamos a ver más adelante. Pero después de describir, hermanos, o de llamar al creyente a andar en el Espíritu, como dice el versículo 16, recuerde que en la iglesia de Gálatas habían algunas circunstancias entre los hermanos, y usted ve como, por ejemplo, en el versículo 13 se les dice: no usen la libertad como ocasión para la carne, es decir, para dar lugar a la concupiscencia, a los deseos carnales, en aras de la libertad, o justificándose en el hecho de que ahora son libres en Cristo y que tienen libertad, pero no para actuar como uno quiera, porque esa no es verdadera libertad. Alabado sea el Señor. Alguien dijo: no somos libres para pecar, somos libres del pecado. Alabado sea el Señor. Entonces el apóstol les está clarificando esto a los creyentes. Esa libertad que ustedes han recibido en Cristo, Él nos ha libertado del poder y del dominio del pecado, entre otras cosas. Nos ha libertado del poder y del dominio de Satanás. No es una libertad para usarla de cualquier manera. No es libertad para la licencia, para el desenfreno, ¿verdad? Para darle lugar y rienda suelta a los deseos de la carne. Entonces él va a hablar también de esa parte de la vida del creyente, esa parte que se menciona aquí como la carne, donde dijimos que es esa parte que todavía queda en el creyente después de la salvación. La persona que anda en la carne por naturaleza es el inconverso, es esclavo de sus deseos carnales, de sus pasiones pecaminosas.
pero que cuando el Señor nos salva y nos da un nuevo nacimiento, eso no es extirpado totalmente de la vida del creyente. Algunos teólogos lo llaman el remanente del pecado. Todavía queda el remanente, los restos del pecado en nosotros. Todavía queda, amado hermano, esa parte del viejo hombre, la naturaleza adámica, la naturaleza caída. Por supuesto, ya no está mandando, ya no está gobernando, porque si estuviera gobernando no estaríamos aquí en esta mañana. No habríamos creído en Dios, estaríamos perseverando en nuestros pecados, en rebelión abierta contra Dios. Quizás estaríamos no sé dónde en este momento, ni imaginarlo, entregados a los vicios y placeres mundanos como antes de conocer a Cristo. Pero estamos aquí porque ya la carne no reina, no gobierna en nosotros. O sea, el pecado nos señorea. Cristo nos ha libertado del poder y del dominio del pecado y nos ha hecho libres para que practiquemos con nuestros miembros, dice el apóstol en Romanos, con nuestro cuerpo, practiquemos ahora la justicia. Y la justicia es la vida de rectitud, la vida que le agrada a Dios, la vida que es conforme a la voluntad de Dios y conforme a la palabra de Dios. Y por eso estamos aquí en esta mañana. Y ese es el deseo que trae consigo la obra del nuevo nacimiento. Lo que una persona cristiana anhela ahora son las cosas de Dios y la palabra de Dios y la oración y estar en la presencia de Dios. Y por eso anhela estar en el culto, en el templo donde se congrega el pueblo del Señor y unidos, exaltamos unidos como familia, como pueblo de Dios a nuestro Padre Celestial. Porque Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Nosotros somos la familia de Dios. Y eso se hace patente, evidente en el hecho de la forma en que estamos viviendo desde el día en que Él nos salvó y nos adoptó a la familia de Dios. Y todo lo que practicamos ahora como cristianos, incluyendo el congregarnos, es una práctica cristiana y que es una evidencia más de tantas que hay de la vida transformada, de la vida que ahora conoce a Dios, del hombre y la mujer que ahora para quien su deleite es el Señor y no las cosas del mundo. Por eso digo, estamos aquí porque ya no somos esclavos del pecado ni de la carne. Ese dominio fue quebrantado. La Biblia dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, ya no manda y ya no gobierna, pero todavía está ahí. ¿Hasta cuándo va a estar? Dijimos en el estudio pasado, hasta cuando Cristo venga, mi amado hermano. Va a estar o hasta el día en que usted y yo muramos, o si el Señor viene antes, pues hasta ese día. ¿Por qué? Va a estar todavía viviendo juntamente con nosotros. Alguien dijo, el cristiano es uno que vive con un enemigo. Y es esa área, esa parte, la carne, contra la cual nosotros luchamos, que está sometida, que ha sido vencida, pero que hay un resto, un remanente que todavía de vez en cuando quiere levantar la cabeza para reinar de nuevo. Todo depende en un sentido si usted y yo se lo permitimos. Amén, amados hermanos. Pablo escribe y dice, no reine pues la carne en vuestros cuerpos mortales, de modo que la obedezcáis en sus concupiscencias. O sea, todavía está ahí. Y particularmente, en verdad, quiere operar en el cuerpo o a través del cuerpo, la carne. ¿Verdad? Y afecta no solamente el cuerpo físico, la mente también, la voluntad, todo el ser. Pero que tenemos la ayuda del Espíritu Santo que mora ahora en nosotros, porque desde que Él nos salvó, la Biblia dice que Él vino a morar en nosotros. Amén. ¿Amén o no amén? Amén, amada iglesia. Y de hecho, es la presencia del Espíritu Santo lo que nos permite vivir una vida nueva, una vida diferente. Es lo que nos permite vivir la vida en Cristo. Es lo que nos permite tener la vida de Dios, el hecho de que Él mora en nosotros. Es lo que nos permite recibir la habilitación o la capacitación divina para vencer el pecado día a día y para andar en el Espíritu y decirle no a los deseos de la carne. Es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Si el Espíritu Santo no morara en nosotros, si el Espíritu Santo nos dejara nuestras propias fuerzas, todos caeríamos de nuevo, todos volveríamos a la esclavitud del pecado, amada iglesia. Entendamos eso en esta mañana. Si usted está militando en los caminos del Señor y no ha vuelto atrás, ni de nuevo es esclavo de sus antiguos pecados, no es por lo fuerte que usted sea, no es por su propia capacidad natural humana, no es por su dedicación, es por el Espíritu Santo que mora, que está en nosotros y que nos ayuda y nos da el poder para decirle no a la carne
y vivir una vida agradable a Dios. Amén, amada iglesia. En otras palabras, es el Espíritu Santo nuestra garantía de andar en el Espíritu. Y en otras palabras, todo aquel en quien mora el Espíritu Santo puede andar en el Espíritu. No depende, hermano, de nuestro poder y de nuestra fuerza, aunque vamos a ver más adelante que hay una cooperación de nuestra parte. Que el Espíritu nos da el deseo y nos da las fuerzas, pero nosotros debemos obedecer al Espíritu. No todo lo hace el Espíritu, nosotros hacemos nuestra parte. Y es someternos a la dirección del Espíritu y decirle no a los deseos de la carne. Amén, amada iglesia. Y por eso usted ve que en el versículo 16 Pablo dice a los Gálatas, hermanos, porque en medio de todas esas contiendas, en medio de todas esas contiendas que estaban sucediendo, o discordias, él usa unos términos fuertes, dice si os mordéis, si os coméis unos a otros. Y Pablo le está diciendo, no le dé lugar a la carne. Porque vamos a ver más adelante en lo que son las obras de la carne, que están las contiendas, las disensiones, los pleitos, los celos, las envidias, las iras. Y así estaban los hermanos. Y Pablo dice, no. Ustedes han sido libertados, pero no para esto. No para darle libertad a los deseos de la carne. Alabado sea el Señor. Y entonces les dice dos cositas, mira, amado hermano. En el versículo 13 terminando, dice, sino servíos por amor los unos a los otros. Y ese servicio, en un sentido, vamos a ponerlo entre comillas para que no se oiga tan duro, es una esclavitud. Se utiliza ese término para siervo, douloi, que significa esclavo. Ustedes son esclavos los unos de los otros. No son señores, son esclavos los unos de los otros. Sírvanse por amor los unos a los otros. O sea, reina y prevalezca el amor ágape, el amor de Dios. El amor que perdona, el amor que no busca el egoísmo, el interés personal, el beneficio mío, sino el del otro. Y eso para la carne, amado hermano, es un golpe fuerte para nuestra carne. Pero Pablo llama a eso, ese debe ser la vida cristiana, y sométanse a eso. Y más adelante va a explicar entonces que es posible que el cristiano viva de esa manera, porque el Espíritu Santo mora en la vida del cristiano. Amén. Entonces, sírvanse los unos a los otros en amor, verso 14, porque toda la ley, hermanos, si alguno decía, es que queremos guardar la ley y queremos obedecer la ley, porque ese es otro tema que toca Pablo en la carta a los Gálatas, que algunos decían, para agradar a Dios hay que creer en Jesucristo, está bien, pero hay que guardar la ley también. Sobre todo se refiere a lo que se conocían como los judaizantes. Algunos de ellos llegaban en medio de los creyentes y les decían, nosotros también hemos creído, pero recuerden, hay que obedecer la ley, y una de las cosas que tienen que hacer ustedes es circuncidarse. Pablo tiene que clarificar y decir, no, la salvación no es por las obras de la ley, es por la fe en Jesucristo. Y le dice a los Gálatas, cuando ustedes creyeron y recibieron el Espíritu, ¿por las obras de la ley o por la fe en Jesucristo? ¿Cuál es la respuesta? Por la fe en Jesucristo. Entonces, ¿por qué se quieren volver a esclavizar a esas prácticas? ¿Por qué quieren tratar de agradar y de ganar la salvación y de agradar a Dios por medio de la ley si ustedes nunca pudieron? La ley no nos capacita, no nos da el poder para vivir una vida que agrade a Dios. Y la ley lo que va a señalar una y otra vez es nuestra incapacidad, nuestra debilidad y nuestra pecaminosidad. Y no podemos cumplir y agradar a la perfección, no podemos cumplir la ley de Dios y por lo tanto agradar a Dios. Amén, amada iglesia. Entonces Pablo es sorprendente porque aquí menciona y utiliza la palabra ley y dice, ustedes hablan de la ley, ¿saben que se cumple toda la ley? Hermanos, en esta sola palabra, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quieres ser obediente de la ley y guardar la ley? Ama a tu prójimo. Wow, tremendo, ¿verdad que sí, amada iglesia? Y ahí está incluido, por supuesto, el primer mandamiento también. Amarás a tu Dios, al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza. Yo diría, hermano, nadie puede amar a su prójimo si no ama a Dios. Nosotros hemos conocido el amor de Dios. No que nosotros hayamos amado a Dios, dice la Biblia, sino que Él nos amó a nosotros primero. Alabado sea el Señor. Y entonces conocimos su amor,
la expresión, la bondad, la misericordia, la salvación de Dios, su amor para con nosotros, que nos transformó y nos hizo nuevas criaturas, nuevas vidas, y que nos capacite el Señor para cumplir ese mandamiento segundo de la ley divina: amarás a tu prójimo como a ti mismo, donde ya no reina el egoísmo, donde el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, y donde ahora mi preocupación y mi interés personal no soy yo, sino el otro. Algo con lo cual seguimos luchando todos los días de nuestras vidas como cristianos, en todas las áreas de nuestra vida. ¿Cómo poder realmente amar al otro, amar a mi prójimo, sin que prevalezca mi orgullo, mi ego, mi voluntad? Sin que realmente lo que esté buscando es beneficiarme, o incluso manipular a ese otro para mi beneficio, para mi propia satisfacción, para que se haga lo que yo quiero. Esa lucha la tenemos nosotros los cristianos, en el hogar, en el trabajo, en la iglesia. Por eso es que hay enojos y contiendas y celos y envidias y competencia entre los cristianos. Es sencillamente prevaleciendo nuestro ego carnal. Es sencillamente una desobediencia al mandamiento de Dios: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén, amados hermanos. ¿Cuánto bendecimos al Señor? Pablo, en otras palabras, le está diciendo: la solución a los problemas de la iglesia es esto. Si ustedes siguen peleando, van a terminar mordiendo y comiéndose unos a otros. En otras palabras, van a destruir la iglesia. Hoy tenemos, si ve que la gente del mundo no entiende esto, sin armas espirituales, sin el poder de Dios, ellos buscan paz y armonía y entendimiento, y lo que hacen es morderse más y enojarse más y amenazar más. Y nosotros los cristianos sufrimos, temblamos y oramos por nuestra patria, porque decimos: el ser humano sin Dios, ¿quién nos podrá traer acuerdo, armonía, entendimiento sincero, permanente, genuino? Si uno sabe que en un ambiente así cualquier cosa Dios no lo permite, y por eso uno ora, porque la gracia de Dios, mire hermano, algunos teólogos explican acerca de la gracia de Dios y hablan de esa gracia de Dios general para todo ser humano, y una gracia específica, especial, que es la de salvación. Y hablan de una gracia general para todo ser humano. ¿Y de qué estoy hablando? Habla de la bondad y del don de Dios para todo ser humano, como por ejemplo, ¿cuál? Cuando en Mateo capítulo 5, creo que es, si no estoy mal, el Señor habla de que Él hace salir su sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre buenos y malos. En forma general, Dios en su providencia no permite todavía que el mal sea desenfrenado y sin control en este planeta. Y hay muchas cosas que lo impiden. La Biblia habla del Espíritu Santo, que refrena el pecado en el corazón de los hombres. A la Biblia habla de la iglesia, que es sal de la tierra y luz del mundo. Y si algún día estudiamos esto, hermano, usted se va a sorprender por lo que voy a decir ahora, pero la Biblia habla del gobierno para refrenar el pecado, el crimen, el delito, como institución establecida por Dios en la lucha contra el pecado. ¿Usted no lo sabía? Eso es enseñanza bíblica. Alabado sea el nombre del Señor. Pero que si Dios, hermano, quita sus restricciones, dice la Biblia que va a llegar un momento cuando la iglesia será arrebatada. Pablo escribe a Tesalonicenses y dice que será quitado, hablando en particular de la venida de este hombre de perdición, de este anticristo final que habrá de manifestarse sobre este planeta. Dice la Biblia que hay quien al presente lo detiene hasta que sea quitado de en medio. Quizás no son las palabras más precisas, pero usted lo encuentra en 2 Tesalonicenses: hasta que sea quitado. Entonces muchos teólogos dicen: el que será quitado es el Espíritu Santo. Es el único que puede impedir la obra de iniquidad y la manifestación del anticristo. Otros dicen en la iglesia, en el sentido de que en la iglesia mora el Espíritu Santo. El hecho es que cuando la iglesia sea arrebatada,
muchos estudiosos afirman de que el Espíritu Santo será quitado. ¿En qué sentido? Porque recuerde que Él es omnipresente. Él sencillamente no puede ser quitado de la tierra. Él es omnipresente, Él es Dios. Pero que será quitado en el sentido, esa función de refrenar que Él cumple en este momento sobre la tierra. Esa influencia benefactora será quitada. Y entonces se desatará sobre la tierra el mal cual nunca antes se ha conocido en este planeta. Y es entonces lo que viene a describir la Biblia en Apocalipsis, los juicios terribles y la adoración a la bestia y el desenfreno pecaminoso de la humanidad, que van a sacudir este planeta como nunca antes en la historia de la humanidad. Y cuente que hemos vivido cosas horrorosas hasta el día de hoy. Y que unas cosas, hermano, no tan terribles como ya han sucedido en otros lugares del mundo, hasta hablar de guerras mundiales, están sacudiendo ahora Colombia y nos ponen tensos y nos llenan de tristeza y ponen ansiedad en la población. Y hay mucho pensamiento negativo y esas redes no ayudan para nada, amado hermano, porque ahora primer cosa que se le ocurre a alguien lo lanza allí. Y eso lo único que hace es abundar como esa sensación de desconcierto, de caos, de injusticia, de odio, de no sé, tantas cosas. Para eso sirven en ese sentido, ¿no? No sirven. Pero el pueblo de Dios ora. La iglesia del Señor ora. Porque más poderoso que las redes sociales, más poderoso que un gobierno, más poderoso que la oposición, más poderoso que los bloqueos, es Dios. Alabado sea el Señor. Nuestra mirada está puesta en Él y no en los hombres. La Biblia dice que tenemos nuestra mira puesta en las cosas de arriba, de donde también esperamos a nuestro Señor y Salvador, para no vivir turbados por lo que pasa aquí abajo. Y no es que queramos entrar en un escapismo de la realidad, de lo que acontece. No, tenemos los ojos bien abiertos y vemos y sentimos también, y hasta estamos siendo afectados por cosas que pasan. Pero eso no debe quitar la paz de nuestros corazones. Eso no debe turbarnos. Nuestra confianza está puesta en Dios y no en los hombres. Alabado sea el Señor. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Jehová permanece para siempre. Sus promesas son firmes, seguras y fieles para todos, no solamente los que han creído en Él, sino para los que son de Él, los que somos de Él. Entonces nuestra vida es diferente. Gloria al Señor. Pero en nuestra humanidad sentimos el peso y la angustia y el temor que se respira. Entonces uno ora y no le echa leña al fuego. Porque como cristiano, yo le voy a echar leña al fuego. Alabado sea el Señor. Si el Señor me llamó fue a ser pacificador. ¿O no? Alabado sea el nombre de Cristo. ¿Cuánto bendecimos al Señor, amada iglesia? Sí, hermano, estamos viviendo tiempos difíciles, pero tenemos al Señor que está con nosotros. A su nombre, gloria. Y que aunque andemos en valle de sombra de muerte, y aunque pasemos por el fuego o por las aguas, el fuego no te quemará, las aguas no te anegarán, porque yo voy a estar contigo. Y el Señor está con la iglesia, el Señor está con usted, hermano, está con usted, mi hermana, porque somos de Él, aunque las cosas, hermano, estén siendo sacudidas. Alabado sea el nombre de Cristo. Pero hermanos, el apóstol escribe a los Gálatas, les dice: toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Para aquellos que decían hay que guardar la ley, guarde la ley, está en la ley. Ahí se cumple y se resume, ¿verdad? Está en forma resumida toda la ley de Dios. Porque el que ama a su prójimo también cumple con: no adulterarás, no matarás, no robarás, no dirás falso testimonio. Amén. Está cumpliendo con esa ley de Dios. El que ama a su prójimo no le desea el mal, ni practica el mal contra su prójimo. Y oiga, hermano, recuerde que con Dios las cosas son, hermano, tan, por decirlo así, tan profundas, que no solamente se limita a la acción o al hecho, sino a la motivación, al deseo oculto del corazón. Eso fue algo que el Señor sacó a la luz en el tiempo en que Él ministró aquí en la tierra. Oísteis que fue dicho: no adulterarás. Y el Señor les dice: pero yo os digo, cualquiera que mira
a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea, el Señor está, en otras palabras, nos está enseñando, ¿verdad? Nos está abriendo el espectro, ¿no? O sea, nos está haciendo comprender que ante la mirada de Dios nada se oculta y que cuando se realiza y se practica el pecado, eso nace ¿de dónde? De adentro. Y el Señor juzga entonces su misma raíz, su mismo origen. Juzga el Señor entonces la motivación, el deseo interior, que luego se exterioriza y se expresa en una práctica pecaminosa. Así lo mismo con la ira. Habla del homicida, del que derrama sangre, dice, pero va más ahí, dice, pero el que se enoja en su corazón. O sea, juzga la raíz, dónde comienza, dónde se origina todo. Al nombre de Cristo sea la gloria, amado hermano. Entonces no basta con una actitud externa, que nuestra actitud externa, si es piadosa, vaya acompañada con la misma intención interior, con la misma motivación. Si no, estaríamos actuando en hipocresía. Somos capaces de fingir, hermanos. Esa es nuestra naturaleza caída, así es falsa, es engañosa, es mentirosa. Y en determinado momento, por quedar bien o por aparentar una piedad que no hay en nosotros, podemos presentar una faceta externa, una imagen externa que no es real, que no es genuina, que las personas no conocen, porque ellos solamente pueden ver mi exterior, pero no pueden ver mi corazón ni mi pensamiento. Pero que cuando yo actúo, Dios está mirando. Dios sabe si hay coherencia, si hay armonía entre mi acción y lo que yo siento adentro y la motivación que hay en mi alma. Es como el que dice, yo te doy y te ayudo, pero está esperando es algo a cambio, o está esperando es manipular, ¿verdad? Esa acción entonces está viciada por una motivación no genuina, no realmente quiere ayudar. Él quiere es otra cosa, pero lo cubre con una apariencia de querer ayudar. O sea, miremos las motivaciones, hermano, eso va más adentro, ¿no? Entonces el Señor dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley en esa palabra se cumple. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. Entonces Pablo les está hablando, ¿cuál es la solución, hermanos? Ámense. Y alguien dirá, Pablo, pero ¿y cómo vamos a hacerlo? Alabado sea el Señor. Pablo les sigue recordando, les da el remedio, les da la solución en el versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y dijimos que es una orden y que está en un presente continuo. Hoy se nos llama andar en el Espíritu, mañana estaremos andando en el Espíritu, toda la vida estaremos andando en el Espíritu. No es los domingos cuando me congrego, o no es cuando me arrodillo a orar una vez al día, o no es como cuando siento la gloria de Dios y me siento tan espiritual y tan santo. No, es en todo momento que Dios me llama a andar en el Espíritu, frente a toda circunstancia buena o mala. Si las cosas están a mi favor o son adversas, si el ambiente es tranquilo o es hostil, anda en el Espíritu. El máximo modelo es el Señor Jesucristo, que en todo momento, aún siendo atacado, vituperado, aún siendo lastimado, aún siendo, hermano, crucificado, nunca dejó de obrar en justicia perfecta. Nunca dejó de amar, nunca dejó de perdonar, ni brotó en él el odio ni la amargura. Tremendo, amado hermano. ¿Cuánto bendecimos al Señor? Entonces, la Biblia enseña que realmente el Espíritu nos quiere llevar a ser como Cristo. Eso es lo que el Espíritu quiere formar en usted y en mí. Ahora, usted dirá, ¿y lo alcanzaremos aquí? Yo creo que no. Porque mientras todavía, amado hermano, esté esta carne presente, no podrá haber perfección en ninguno de nosotros. Pero eso es razón para cruzarme de brazos y decir, pues aguántenme como soy. No, tampoco. Tú eres responsable delante de Dios de tu vida espiritual, de obedecer al Espíritu. Es más, si tú actúas en la carne no te favorece. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Y eso todavía aplica en el área de la vida del cristiano, no solamente en los que están sin Dios y sin esperanza. Porque cuánto sufrimiento
se trae a las relaciones, sea la familia, sea con las amistades en laborales, ¿verdad? En el trabajo, en la iglesia. Cuando tú y yo actuamos en la carne. Si no, pregúntele a familias que han tenido que enfrentar el caso del adulterio o de la fornicación. Esas son obras de la carne. O pregúntele cuando entre creyentes ha nacido el celo, la envidia, la competencia. Y se han negado el saludo y se han llenado de ira y han calumniado el uno al otro. Porque hay una motivación carnal, pecaminosa, y son cristianos. ¿Quién está reinando ahí? ¿A quiénes están ellos obedeciendo? Más bien se están rindiendo a los deseos de su carne y le han dicho al Espíritu: no te quiero obedecer, yo quiero hacer mi voluntad. Amén. Y utilizamos terminología tal como: esto no es justo, yo también tengo mis derechos. Alabado sea el Señor. Ahora me van a escuchar. Esto yo no lo puedo permitir. Oiga, ¿escuchaste alguna vez en los evangelios a Cristo hablando de esa manera? Bendito sea el Señor, Él es nuestro modelo. Usted dice: pastor, pero no es fácil. Desde luego no es fácil. Por eso Pablo habla de una lucha entre el espíritu y la carne. Pero el hecho es de que Dios nos está mandando y nos está llamando a obedecer al espíritu y no a la carne. Porque también eso nos va a librar a nosotros. Porque cuando usted y yo le hemos dado rienda suelta a la carne y hemos dicho: pero lo dije, pero lo hice, pero así tenía que ser. ¿Cómo te has sentido después? ¿Y cómo han quedado las relaciones? ¿Y cuánto te ha costado restaurar y regresar a la armonía? Y sin contar si acaso quedan heridas ocultas en el alma, no sanas, que son un peligro. O sea, darle lugar a la carne ruina y destrucción, amada iglesia. Darle lugar al enojo y a todas estas cosas, amado hermano, que nos describe aquí, es un problema para la vida del cristiano. Y Pablo entonces está recordándole a la iglesia: la palabra inspirada de Dios nos dice: no, ustedes han sido libertados no para darle lugar a los deseos de la carne, anden en el Espíritu. Y dice algo maravilloso allí, amado hermano: andad en el Espíritu y no satisfagáis. Suena también como una orden, pero hay algunas versiones inglesas traducidas de esta manera. Dice: andad en el Espíritu y no satisfaréis. O sea, es una promesa. Si ustedes andan en el Espíritu, ustedes serán vencedores. Ustedes terminarán venciendo y no le darán lugar ni satisfacción a los deseos de su carne. Pero para ello necesitan obedecer al Espíritu. Para ello necesitan andar en el Espíritu, ¿verdad? Y el Espíritu nos guía desde adentro. Pone el sentir, el deseo, el impulso por perdonar, hacia la humildad, hacia el dominio propio. Y ahí es cuando el cristiano, hermano, debe obedecer al Espíritu y no darle lugar a su carne. Mire, hay circunstancias que pueden ser, repetidamente están sucediendo en nuestro diario vivir. Vamos a decir, decisiones que debemos tomar así, circunstancias que se presentan delante de nuestros ojos, cosas que escuchamos. Y en ese momento, ahí está la batalla. Ahí está el Espíritu guiándonos a lo espiritual, a lo que es recto ante los ojos de Dios, guiándonos a través del fruto del Espíritu. Pero también ahí está en la carne, ahí mismo, enviando su mensaje: no te dejes, reclama. Dale lugar a eso, deleítate un poquito en eso, después no va a pasar nada. Y está el Espíritu Santo: cierra tus ojos a la impiedad, el dominio propio, huye de las pasiones y deseos juveniles. Y está el conflicto. Y en medio, por decirlo así, estamos nosotros. La batalla se está librando dentro de nosotros. Somos el campo de batalla. ¿A quién vamos nosotros a obedecer en ese momento? Muchos han salido mal librados, hermano. Muchos han salido, hermano, enfrentando fracasos, heridas, porque en un momento así dijeron: démosle lugar, démosle rienda suelta a la carne.
Pero otros con la ayuda del Espíritu han obedecido al Señor y han actuado en bondad, en pureza, en dominio propio, templanza, como dice el fruto del Espíritu, en amor, alabado sea el Señor, en paciencia, en benignidad. Y no digo que la lucha fue fácil, porque precisamente es una lucha, pero luego han sentido el bienestar de haber hecho el bien, de haber hecho lo correcto, de haber obedecido al Espíritu. Y se respiran el gozo, la paz de Dios en sus corazones. Alguien dijo, el único que le puede quitar la paz a uno es uno mismo. Y realmente esa paz, ¿cómo es quitada? Cuando uno obra en la carne, amada iglesia. Entonces, es una lucha y un conflicto. Y alguien dirá, pastor, sé que porque el Espíritu Santo mora en mí tengo victoria, pero ¿qué debo hacer? ¿Cuál es mi parte? Uno, obedecer al Espíritu. Y usted dice, pero soy débil. Entonces fortalézcase. ¿Quién aquí no es débil? Y entonces es cuando usted tiene que revisar su agenda. ¿Cómo es su vida de oración? ¿Cómo es su vida de estudio de la palabra? ¿Te congregas? Porque todo eso es lo que fortalece. Me fortalece espiritualmente. Son los recursos que Dios nos ha entregado para fortalecernos, y es a través de lo cual la gracia nos es dada. La gracia de Dios me es dada cuando yo me humillo, me postro. Me refiero a esa gracia que me va a fortalecer y a capacitar para vivir para Dios. Cuando yo busco a Dios, Él es la fuente de toda gracia. Su trono es trono de gracia. Si yo sé que soy débil y que fracaso una y otra vez y quiero andar en el Espíritu, pero no puedo, ¿a dónde tengo que ir? ¿Dónde está la fuente? ¿Quién es el que me puede ayudar? Es el Espíritu Santo. Es Dios el que me puede ayudar. Pero yo te pregunto, ¿por qué está escasa tu provisión? Porque escasa está tu oración, porque escasa está tu búsqueda de Dios, porque escasa está tu comunión personal con Dios. Alabado sea el Señor. Hay más tiempo para otras cosas, alabado sea el Señor, quizás legítimas, pero que al fin son naturales, son humanas, son materiales, son de aquí abajo, pero no ha habido tiempo para fortalecer tu vida espiritual, tu parte espiritual, tu alma en la presencia del Señor, para llenarte del Espíritu y tener entonces de Dios la gracia, el poder, la fuerza para resistir el pecado, para resistir la tentación y para decirle a tu propia carne, no, no lo vas a hacer otra vez. Alabado sea el Señor. ¿Cuánto damos gloria a Dios? O sea, eso está relacionado, amado hermano. Sí, el Espíritu mora en mí y me impulsa, siembra en mí, por decirlo de esta manera, el deseo bueno de responder espiritualmente ante las circunstancias que vienen a mi vida. Pero cómo yo estoy cultivando esa relación con Dios, con el Espíritu Santo. Cómo estoy yo postrándome delante de Él y hasta con lágrimas diciéndole, soy débil, ayúdame, quiero obedecerte, que ya no reine más, o que ya no me venza mi propia carne. Amados, a veces nosotros arrastramos cosas negativas en nosotros, pero nunca hemos tenido de verdad el tiempo para sentarnos y analizar esa área y decir, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo la voy a enfrentar? ¿Cómo le voy a decir que no? Y buscar la ayuda divina y chequear, estar atento hasta mi propia conducta. Cuando yo lo hago, hermano, yo soy consciente cuando volví a fallar. O soy consciente cuando estoy siendo enfrentado de nuevo a esa situación y digo, aquí viene de nuevo, ¿qué voy a hacer esta vez? Pero si yo sencillamente lo ignoro todo y vivo como si el centro de mi existencia fuera yo mismo, mi manera de ser, mi manera de pensar, yo también soy inteligente, a mí también me tienen que oír. Usted está en la esfera de la carne, ¿verdad? Estamos en la esfera de mi yo. Y así me quiero relacionar con las demás personas, voy a tener problemas. Voy a tener problemas. Porque nos vamos a enfrentar o a relacionar con otro que es del mismo material que yo soy hecho. Y que tiene luchas iguales que yo tengo. Pero ¿por qué no hacerlo
en la esfera del espíritu. Dice, pastor, cuesta, no es fácil. Hay que doblegar la carne, hay que someter la carne. Pero hermano, Pablo está diciendo aquí que si nosotros andamos en el espíritu, no satisfaréis, no cumpliréis los deseos de la carne. O sea, está diciendo Pablo, hay victoria, y la victoria la da el espíritu. Él es el que hace la diferencia. O sea, usted y yo no estamos siendo llamados a ser derrotados vez tras vez. Por el contrario, estamos siendo llamados a ser victoriosos porque el Espíritu mora en nosotros y está con nosotros. Entonces la falla no es del Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Porque Él me advierte, Él me insta, Él pone en mí el buen deseo. Soy yo el que tengo que obedecer y dar el paso. Amén, amada iglesia. Pero entonces todo esto es bueno, hermano, llevarlo en la oración, en el estudio de la palabra, en todo lo que enriquece mi vida espiritual. Hermano, mientras más cerca estemos de Dios, más nos vamos a conocer a nosotros mismos. ¿Usted sabía eso? ¿Y en qué sentido lo digo? Bueno, supongamos esto. Puede ser que usted tenga su ropita del día y usted dice, está limpia. Pero usted se encuentra en medio de la penumbra. Y en medio de la penumbra no se puede observar si acaso hay alguna manchita en mi camisa. Pero si de repente me acerco a la luz, o la luz se enciende con toda su potencia, quedo al descubierto. Y entonces descubro probablemente manchas, alguna pequeña suciedad que yo no había visto. Entonces, cuando yo me acerco más a Dios, más me conozco a mí mismo. O sea, más conozco de quién soy yo realmente. Ante el estándar, ante el modelo perfecto de Dios, todas mis deformidades salen a la luz. Toda mi deformación, toda mi imperfección se pone de manifiesto y eso me va a hacer gritar y llorar y estremecer. ¿Qué busca el Señor? Que yo me humille. Cuando Isaías vio la majestad de la gloria perfecta y santa de Dios con todo su fulgor, ¿qué fue lo que él gritó? Ay de mí que soy hombre inmundo de labios. Él no lo había dicho antes y era profeta. Fue cuando estaba frente a la misma majestad y gloria perfecta de Dios. ¿Qué podría usted decir, mi hermana, mi hermano, si en este momento nos pasara como Isaías y quedáramos de repente de frente ante la santidad perfecta, esplendorosa, refulgente de Dios? ¿Qué podría yo decir de mí? Ay de mí que soy qué. ¿Qué podrías tú decir, mi hermano? Porque aún lo más escondido, lo que nadie conoce, saldría a la luz. Entonces sí conviene acercarme a la presencia del Señor, porque Él me va a mostrar tal y como yo soy. En esa profunda comunión Dios va a hablar a mi vida, Dios me va a tratar. Yo conozco su palabra y esa palabra va a resonar, alabado sea el Señor, porque la he olvidado, porque la he descuidado, porque no la obedezco. Esa palabra va a resonar como nunca antes. Y yo voy entonces a humillarme y a pedir perdón y a pedir misericordia. Y voy a reconocer mi culpa, mi falta, mi pecado ante la presencia del Señor. Mira, a veces nosotros ante la presencia de los hombres no queremos reconocer nuestro error, nuestra falta y nos justificamos. Qué rápidos somos para defender nuestro error, nuestro pecado, para justificarnos. Pero cuando estamos frente a Dios es diferente. ¿Cómo podemos justificar y defender delante de Dios lo que no podemos justificar delante de la santidad perfecta y absoluta de Dios? Ante Él tenemos es que postrarnos. Y a veces hay vidas que viven como si nunca se acercaran y nunca se postraran delante de Dios, porque todavía no se han visto a sí mismos, no saben lo que hay en ellos, lo que llevan arrastrando en su conducta, en su comportamiento, en su estilo de vida. Entonces, sí es necesaria la búsqueda de Dios para que sea el Señor, amado hermano, obrando en mi vida. ¿Verdad? La oración, la palabra, congregarnos. Ahora yo le digo, hermano, y eso no va a ser perfecto, repito, eso no nos va a hacer perfectos. No podemos tener perfección todavía acá por nuestra humana debilidad.
pero sí habrá crecimiento, pero sí habrá santificación, pero sí habrá progreso en la vida espiritual, pero sí habrá madurez espiritual. Amén. Avance, avance, crecimiento. Eso sí habrá, aunque a veces de nuevo enfrentemos la carne con toda su fuerza y tal vez a veces tengamos reveses, pero nos levantamos y de nuevo vamos de la mano del Espíritu. Amén, amada iglesia. Y por ello es importante leer la Biblia y por ello es importante orar. La Biblia es el manual, nuestro manual de fe, de conducta, lo que muestra quién es Dios y quién soy yo. Hay que leerla, hay que escudriñarla y hay que orar con el corazón abierto, con sinceridad y decirle: Dios, ayúdame. Dios, dame gracia. Dios, te quiero glorificar con mi vida, en el trabajo, en el hogar, donde quiera que esté. Te quiero servir. Alabado sea Dios para siempre, amada iglesia. Entonces, andad en el Espíritu y no satisfaréis o no cumpliréis los deseos de la carne, dice algo en algunas versiones. Es una promesa, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, dice el verso 17, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Es decir, hay una lucha. Alguien dijo: es una guerra civil la que se libra en el corazón del cristiano. Y a veces se hacen evidentes, dijo un hermano por allá, escribió, los resultados son evidentes, palpables, los resultados de esa carnicería que se está librando adentro. Alabado sea el Señor. Y usted dice: cayó, fracasó, pecó, pero solo Dios sabe la lucha que había en la vida de ese cristiano antes de sucumbir. Que Dios no quiere que sucumbamos al pecado, amada iglesia. Y que nos ha llamado es a vencer, no a sucumbir, no a complacer los deseos de la carne. Ahí está entonces la responsabilidad humana. Ahí está entonces el descuido en nosotros. Porque Dios nos ha dado las armas para vencer. Más que las armas, nos ha dado su Espíritu para vencer. Amén, amada iglesia. Sí. Entonces, y luego el apóstol ahí en el versículo 18 dice: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Amén. Esto de ser guiado por el Espíritu, hermano, es muy similar a lo que dice el versículo 16: andad en el Espíritu. Nosotros somos guiados por el Espíritu, seguimos la dirección del Espíritu. Y note en qué contexto lo está hablando el apóstol, ¿cierto? Porque usted va a ver, y lo vamos a ver un jueves cuando lleguemos a ese punto, la dirección del Espíritu Santo, la guía. Hay momentos en los que el Espíritu Santo, por ejemplo, vemos en el libro de los Hechos, guió al apóstol a ir a determinado lugar a predicar el Evangelio, ¿verdad? Guió a Felipe a hablarle a aquel etíope eunuco que regresaba de Jerusalén. El Espíritu Santo le dijo: acércate y júntate a ese carro. O sea, hubo dirección, hubo guía, pero esta guía, esta dirección de la que está hablando aquí es otra diferente. En el contexto en que lo está expresando aquí el apóstol. Y tiene un pasaje paralelo y lo vamos a leer ahora en Romanos capítulo 8. ¿De qué guía del Espíritu está hablando aquí el apóstol? Y está hablando de esa obra interior en el corazón del cristiano para llevarlo a ser como Cristo, llevarnos en esa dirección de la santificación. Es esa clase de dirección, de guía del Espíritu que debe estar y que está en todo verdadero cristiano. El deseo de todo verdadero cristiano, la dirección de su vida es hacia la santificación, no hacia el pecado. Es de esa guía. Por eso, note la obra de gracia del Espíritu Santo en la vida del cristiano. Uno va descubriendo cosas sorprendentes. De pronto uno puede decir: y yo pensé que solamente por mi buena voluntad y mi buen deseo quería vivir para Dios, y ahora descubro que sí, que yo debo obedecer al Espíritu, pero que el Espíritu está operando en mí desde el día en que Él me salvó, para guiar, para, por decirlo así, empujar, para tomarme de la mano y llevarme en la dirección correcta, en la vida de Dios, en la vida en el Espíritu. O sea, no estoy solo.
no depende de mis fuerzas humanas débiles, fracasaría rápido, sino que el Espíritu Santo está dentro de mí, por decirlo así, provocando, produciendo ese buen deseo, ese estímulo santo a la piedad, a la pureza, y por eso la lucha cuando la tentación viene o cuando la carne se quiere levantar. No es que haya sido yo dejado solo a merced de la carne y del enemigo. No hemos sido dejados solos. El Espíritu Santo está morando en nosotros. Entonces Él nos está ayudando. De hecho, uno de sus nombres en la Biblia es el ayudador, el Paracleto. Nos ayuda a llevar la carga. Sin Él no puedo, pero con Él sí puedo. Y eso es para cada uno de los creyentes que me están escuchando aquí, los que me escuchan en sus hogares, y para todo creyente en el mundo entero. Esa es la gloriosa provisión que Dios nos ha dado con su Espíritu. Eso es ser guiado por el Espíritu. Pero déjeme, hermano, lo vemos un poquito más a través de la palabra. Quiero decirle que todos los verdaderos creyentes son guiados por el Espíritu. Y abra en Romanos 8:14. En Romanos 8:14, amada iglesia. Romanos 8:14. Este es un pasaje paralelo. Aquí el apóstol va a hablar de esto mismo, la guía del Espíritu. ¿Qué dice Romanos 8:14? Dice, porque todos los que son guiados, ¿por quién? Por el Espíritu de Dios. ¿Estos son qué? Hijos de Dios. Ahora, yo quiero que usted lo entienda, amado hermano, como debemos entenderlo, ¿verdad? Porque de pronto alguien dice, ¿y cómo yo sé si soy hijo de Dios? Porque ¿cómo yo sé si el Espíritu me guía? Aquí está hablando de que todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. O sea, esto es general para todos los creyentes. Hablando de esta guía del Espíritu que me va a llevar a decirle no a los deseos de la carne. Eso es producto de la obra del Espíritu Santo en la vida del cristiano. Y es de entender, porque antes de que el Espíritu Santo morara en mí, morara en ti, viviendo en el mundo sin Dios, en pecado y sin el Espíritu Santo, ¿cuál era nuestro deseo natural? ¿Correr a dónde? ¿A lo santo? No. Nuestro deseo natural es pecaminoso por naturaleza. Pero desde el día en que el Señor nos salvó y el Espíritu mora en mí, mora en ti, ¿cuál es tu deseo? ¿O qué produce el Espíritu Santo en mí? ¿Qué evidencia hay de que el Espíritu Santo mora en ti? Sino que tú amas y persigues lo bueno, lo santo, lo justo, lo que es agradable a Dios, como nunca antes lo habías hecho. Esa es una evidencia de la operación del Espíritu Santo en tu vida desde el día en que Él te salvó. Por eso dejaste lo malo, el vicio, el pecado. Por eso le dijiste no a todo el odio, a la enemistad, y corriste a Cristo y a buscar al Señor y a amar a los que aman a Cristo, y tener comunión con el pueblo santo de Dios y unirte a ellos para adorarlo, porque el Espíritu Santo mora en ti. Amén, amada iglesia. O sea, entendamos cómo obra el Espíritu Santo en nosotros desde el día en que el Señor nos salvó, ¿verdad? Alabado sea Cristo. Entonces, ahí en Romanos 8:14, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Escuche esto, aquí el ser guiado o dirigido por el Espíritu se presenta como una característica de los hijos de Dios. Si una persona es un hijo de Dios, es guiado por el Espíritu. Si es guiado por el Espíritu, es un hijo de Dios. Repito, esto es una característica de todos los verdaderos hijos de Dios. Tú eres un hijo de Dios, tú eres guiado por el Espíritu. ¿De qué se trata esa guía, esa dirección? Vea el versículo 13, ahí de Romanos 8. Porque Pablo en particular en este capítulo 8 menciona la carne que es enemiga de Dios. Menciona los resultados, ¿verdad?, de lo que es el ocuparse de la carne, muerte, el versículo 6. Pero mire, hermano, versículo 8 dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mire el versículo 12, dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Y entramos al versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, ¿qué pasa? Moriréis. Y algunos estudiosos afirman que en particular no se está refiriendo sencillamente a la muerte física, se está refiriendo a la muerte espiritual, a la muerte eterna. Vivir como viven los mundanos, los no creyentes, conforme a la carne. Dice aquí, si vivís conforme a la carne, moriréis. Muerte espiritual, muerte eterna.
condenación para esa vida de pecado. Pero luego dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué dice? Viviréis. Pero note que aquí el versículo dice, mas si por el Espíritu. O sea, ahí está la intervención, la ayuda, la asistencia del Espíritu Santo en la vida del cristiano. ¿Para qué? Para hacer morir las obras de la carne. Y esa es la dirección del Espíritu de la cual el apóstol va a hablar en el versículo siguiente. O sea, en otras palabras, el Espíritu Santo me guiará siempre a darle muerte a las obras de la carne. Esa es la dirección o la guía del Espíritu de la cual el apóstol Pablo está hablando aquí en Romanos y está hablando en Gálatas. Y esa es una evidencia de que el Espíritu Santo está presente en mí. Mi deseo ahora, como persona regenerada, nacida de nuevo, no es correr al vicio, al pecado y a cualquier cosa que la carne de repente me quiera pedir, sino correr a obedecer al Espíritu Santo. Amar a Dios, amar su verdad, amar la justicia, amar la santidad. Y eso es obra del Espíritu Santo. Eso es lo que está declarando aquí el apóstol. Y dice, todos los que son hijos de Dios de esa manera son guiados por el Espíritu Santo. En otras palabras, nos está guiando a la santificación. ¿Cuánto damos alabanzas a Cristo? Mire, hermano, un hermano hace esta pregunta y respondo, ¿qué significa entonces la guía del Espíritu? Según lo que acabamos de ver aquí en Romanos y como dice allí Gálatas, si sois guiados por el Espíritu. Dice, él responde, ¿qué significa entonces la guía del Espíritu? Y responde, significa santificación. Es aquella constante, efectiva y benéfica influencia que el Espíritu Santo ejercita dentro del corazón de los hijos de Dios y por la cual son dirigidos y capacitados más y más para vencer el poder del pecado que aún queda en ellos y para caminar por la senda de los mandamientos de Dios libre y gozosamente. Gloria al nombre del Señor. Yo alabo a Dios y me gozo porque entonces yo digo, y todo eso hace el Espíritu Santo por mí. Amén. Y me gusta la definición que da este hermano bíblica, amén. Y la definición porque dice que esta es una influencia constante. O sea, nunca me abandona, nunca me deja el Espíritu Santo. Nunca puedo decir, hoy me levanté y el Espíritu Santo no va a estar conmigo en esta batalla que voy a enfrentar. No es verdad, nunca me abandona. Su influencia es constante. Alguien dirá, hermano, entonces ¿por qué caí derrotado? Por no obedecer. Porque de seguro el Espíritu Santo estaba allí para indicarte el camino y tú dijiste, hoy no cruzo a la derecha, hoy me voy por la izquierda. O sea, hoy sigo mis deseos y sé que van a haber problemas, pero es que ya no me aguanto. Pero el Espíritu Santo te dijo, este es el camino, hijo. Sea la humildad, sea la obediencia, sea la humillación, sea la paciencia, sea el dominio propio, este es el camino. Pero tú tomaste otro. Y si tomas el otro, en la carne lo único que se cosecha es corrupción, es fracaso, es pérdida, no ganancia. Oiga, qué tremenda palabra para nosotros los cristianos, que tenemos un enemigo también permanente que quiere destruirnos, nuestra propia carne, que mora con nosotros. Alguien dijo, duerme con nosotros, se levanta con nosotros, come con nosotros. Nuestra propia carne, ¿verdad? Es una oportunidad en todo momento de ser atacados. Por eso alguien dice, oye, hermano, pero en los ambientes de la iglesia y del culto y del servicio también, no es que va con nosotros a todas partes. Y si yo no voy a obedecer al Espíritu, sino por alguna razón, hoy decidí darle lugar a la carne, aunque esté en el culto más glorioso, voy a tener problemas, hermano. ¿Verdad? Como aquel que estuvo en un culto y se gozó y alabó y en la misma puerta del templo ya estaba enojado y discutiendo.
después de terminar el glorioso culto. ¿Por qué? Porque tu carne nunca te deja, siempre va contigo. Y la influencia del Espíritu es constante, pero tú no quisiste obedecer al Espíritu. Tú dijiste, hoy mando yo, hoy gobierno yo, fulano de tal. Y ya no me voy a dejar. Somos débiles por la carne, amada iglesia. Bendito sea el nombre de Cristo. Entonces, es una influencia constante. Me gusta lo que dice la definición. Una influencia efectiva. En otras palabras, eficaz. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo. Él es el Todopoderoso. Él no puede ser derrotado por la carne jamás. Entonces su influencia es poderosa, es eficaz, me habilita, me capacita a mí para decirle no a mi carne. Y también no solamente es constante y es eficaz, sino que también es benéfica. En otras palabras, es para mi beneficio, es buena para mí. Y no solo para mí, porque cuando yo ando, actúo, hablo bajo la influencia del Espíritu Santo, le aseguro que yo voy a ser de bendición para todos los que me encuentren en el camino. ¿Ah? O sea, en otras palabras más pulidas, para todos con quienes yo me relacione. ¿Verdad? Usted ve, las personas dan testimonio, ese hermanito, esa hermana es muy amable, es muy bondadoso. Nunca le veo una mala cara, un gesto de, no. Y uno puede decir, ¿qué tan lleno del Señor? Y yo diría lo mismo, ¿qué tan llena del Señor, mi hermana? ¿Verdad? Bondadosa, amable. Diferente si yo digo, uy, qué iracunda y qué enojada es. Y qué manera de actuar y de responder. ¿Cierto que es diferente? Alabado sea el nombre de Cristo. Ahí no, bendito sea el nombre del Señor. Óigate, nosotros estamos ahí en el medio, ¿verdad? Está la batalla entre el espíritu y la carne. Alguien dijo, el cristiano es una contradicción. ¿Por qué? Porque por un lado es tirado en una dirección por el espíritu y por otro lado es tirado en otra dirección por la carne. Ahí está la batalla. Hay que reconocer que ahí está, que hay esa batalla. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Hay que obedecer al Espíritu, amada iglesia. Conozcamos al Espíritu Santo. Alguien dice, ¿pero qué es obedecerle? Mire, hermano, hay que conocer al Espíritu Santo y hay que conocer cuáles son los deseos del Espíritu Santo. Una de las cosas, ¿dónde lo va a encontrar usted? Usted se va a arrodillar y le va a decir al Señor, Señor, háblame y dime cuáles son tus deseos. Yo le digo un camino mejor. Abre tu Biblia y comienza a estudiar al Espíritu Santo en tu Biblia y lo vas a conocer. Y vas a conocer cuáles son sus deseos. Por ejemplo, un deseo del Espíritu Santo es glorificar a Cristo. Un deseo del Espíritu Santo es testificar de Cristo. Entonces, si yo hago lo que la Biblia me enseña que el Espíritu Santo ha venido a hacer, yo estoy en obediencia al Espíritu Santo. Pero aparte de eso, amada iglesia, ¿qué está produciendo el Espíritu Santo en mí, en mi carácter? El carácter de Cristo. ¿Y cómo es el carácter de Cristo? Abre tu Biblia y tú dices, ay, es manso, Cristo es humilde, Cristo es santo, Él es paciente, Él es bondadoso. Ese es el carácter de Cristo. Y no es ese mismo el fruto del Espíritu. Entonces usted ya conoce cuál es la dirección del Espíritu. Usted ya sabe qué es lo que el Espíritu desea. Cuando el Espíritu, ante una circunstancia, usted siente en su corazón el deseo de hacer el bien, el deseo de ser bíblico, el deseo de ser como Cristo. Ahí ves la dirección del Espíritu Santo en tu vida. Pero también vas a percibir la lucha. No, actúa de esta otra manera. Ahí vas a ver tu ego, tu carácter natural, tu yo, tu carne. Y ahí uno decide, mi hermano. Decide o que haya bendición y gozo, o que haya pérdida, turbación, fracaso. Es una lucha, amada iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos bendecimos a Cristo? Entonces, es aquella constante, efectiva y benéfica influencia que el Espíritu Santo ejercita dentro del corazón de los hijos de Dios. O sea, Él está ejercitando, provocando eso en la vida del cristiano. Él me está llevando en esa dirección que glorifica a Dios. Y yo debo obedecerle. Si de pronto yo tomo a alguien de la mano y le digo, mira, este es el camino, y yo le tomo la mano y anda, pero esa persona se queda ahí como con sus pies sembrados en tierra, ¿yo qué puedo hacer?
Nada. Pero si esa persona dócilmente, a medida que se le toma de la mano, empieza a caminar en la dirección en que se le lleva. Eso es, amada iglesia. El Espíritu Santo nos indica la dirección. Y es una dirección de triunfo, de victoria, de gozo, de paz, porque eso es lo que trae el sembrar para el Espíritu. A pesar del sufrimiento, a pesar de la oposición, a pesar de lo que me hayan hecho. Pero voy a estar bien. Gloria al nombre del Señor. Yo debo obedecer al Espíritu. Entonces, esa buena influencia dentro del corazón que ejercita el Espíritu Santo en el corazón de los hijos de Dios, y por la cual son dirigidos y capacitados más y más para vencer el poder del pecado que aún queda en ellos, y para caminar por la senda de los mandamientos de Dios. Y me gusta cómo culmina esta definición. Dice, para caminar por los mandamientos, para caminar por la senda de los mandamientos de Dios, oiga, libre y gozosamente, porque esa es la vida del Espíritu. A mí nada ni nadie me obliga a amar y a obedecer al Señor. Yo lo hago libre y gozosamente. No lo hago obligado, lo hago con libertad y no lo hago con tristeza, como que qué pesada carga es esto de ser cristiano. No, lo hago gozosamente. Y todo eso es fruto, obra del Espíritu Santo en mi vida. O sea, el mismo que me impulsa, que me capacita para avanzar, es el mismo que me llena de libertad y de gozo para amar esta dirección del Espíritu Santo y para obedecer y amar esto que estoy haciendo en obediencia a Dios y a su palabra. Es una obra maravillosa, la obra del Espíritu Santo en el corazón del cristiano. Valoremos eso, amemos eso, amada iglesia. Aprendamos a decirle no a nuestro ego, a nuestro yo. Lo llamamos a veces carácter, en otras palabras, a decirle no a nuestra carne, para que Dios sea glorificado. Aprendamos a andar en el Espíritu, y como alguien dijo, no lo contristemos, no lo apaguemos con nuestra conducta, con nuestra actitud. Más bien oremos y pidamos que Él nos llene, ser llenos del Espíritu Santo para vivir una vida, hermano, en el Espíritu. Amén, amada iglesia. ¿Cuántos quieren eso? Uy, alabado sea el Señor. Él es nuestra garantía, Él es nuestra ayuda. Es el Espíritu Santo. Sin Él no hay esperanza, pero con Él podemos, alabado sea Dios, podemos vencer la carne. Vamos a estar de pie, amada iglesia, y le damos gracias al Señor esta mañana, después de la enseñanza. Ahí donde estás, ora al Señor y demos gracias por su palabra. Padre soberano y Dios de toda gloria, en esta escuela dominical, después de haber meditado en tu palabra, te damos gracias, Señor, por tu consejo, por la enseñanza de tu palabra, por esta palabra escrita hermosa, por la obra del Espíritu Santo en nosotros, por la capacidad que tú nos das, Espíritu del Señor, para amar a Dios, para obedecer, para ir en la dirección correcta. Perdona, Señor, nuestros pecados, nuestras desobediencias. Y cuántas veces caemos y fallamos, Señor, en nuestra humanidad débil, y la carne prevalece o vence, pero no queremos, Señor, que la carne venza. Queremos que sea el Espíritu Santo el que reine, el que gobierne, y queremos obedecerte, Espíritu Santo. Ayúdanos, llénanos de tu presencia y produce cada día más y más en nuestro corazón esa buena influencia constante, benefactora, eficaz, para vivir para Cristo, para asemejarnos a Cristo en nuestras acciones, en nuestras palabras, en nuestro comportamiento, sea donde sea, en el área del hogar, de la casa, del trabajo, en la escuela, en la iglesia. Ayúdanos, Señor, somos débiles por la carne, pero en Cristo somos fuertes. Llénanos del Espíritu Santo. Vamos, hermano, ora. Y si tú reconoces tu humana debilidad, levanta tus manos y dile: ayúdame, Espíritu Santo. Quiero vencer sobre los deseos y pasiones de mi carne. Quiero obedecer no a mi propio carácter, sino al Espíritu Santo. Quiero hacer la voluntad de Dios para mi vida. Y reconozco que solo no soy capaz, no puedo, soy débil.
en mi humanidad, en mi naturaleza carnal imperfecta, pero con Cristo puedo, con el Espíritu Santo puedo. Ayúdame a vencer, a ser como Cristo. Produce en mí el fruto abundante del Espíritu, en paz, en gozo, en amor, en paciencia, en bondad, en benignidad, en mansedumbre, en templanza, en la humildad, en todo lo que produce la obra del Espíritu Santo. Que se abunde en mi vida, que se abunde en la iglesia, en nuestras familias. Obra, Espíritu Santo, en esta mañana, y ayúdanos a seguir adelante como verdaderos hijos de Dios. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias, Señor.